la opción energética mexicana. Bruce Baigre destaca la batalla de AMLO contra la privatización y sugiere que ofrece un modelo a seguir para Sudáfrica en particular. Mira, en las elecciones generales mexicanas del 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo una victoria. Esta victoria presidencial coincidía con el histórico derrumbe del partido hegemónico, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Salvo pérdidas en 2000 y 2006, el PRI había gobernado México ininterrumpidamente desde 1929, bajo 3 diferentes títulos. En 2012, Enrique Peña Nieto del PRI ganó la presidencia con 39.17% de los votos, pero en el 2018 el PRI recibió solamente 16.4% de los votos en comparación, y ojo, con el 54.71%. Es el mayor margen desde 1982 recibido por AMLO en su partido. El tema de la corrupción estuvo al frente y al centro de la elección del presidente, y él lo enmarcó explícitamente como un subproducto sistémico del neoliberalismo. Si bien los mercados se sacudieron inicialmente, el capital no entró en pánico en absoluto. AMLO había prometido ampliamente que su gobierno no gastaría más allá de las posibilidades. 2018. The Economist citó la incertidumbre, pero 3 años después, la cara de AMLO estaba plasmada en una edición impresa como el falso Mesías. ¿Se acuerdan cómo este medio de comunicación de Economist dice The Fake Messiahs, no? ¿Pero por qué no? ¿Cuál es la moneda menos devaluada frente al dólar americano en estos momentos? Es el peso mexicano, ¿no? O sea, no nos pueden estar reclamando aquí cualquier otro país porque, oye... Entonces, Economist aludió a varias políticas ruinosas, pero son las acciones de AMLO en el sector energético las que justifican la típica asociación de un líder de izquierda con figuras protofascistas como Víctor Orbán, Narendra Modi y Jair Bolsonaro. Las reformas energéticas de AMLO están orientadas a reafirmar la soberanía energética sobre un sector privado, cada vez más extranjero, que posee la mayor parte de la energía renovable de México. La impugnación posterior ha provocado referéndums nacionales, intentos de enmiendas constitucionales y casos en la Corte Suprema del país. La transición impulsada por el mercado crea tales disputas donde quiera que lleve, generalmente las gana, y por lo tanto la batalla por el sector energético de México ofrece un ejemplo esencial para la izquierda y especialmente para Sudáfrica: la revolución en desarrollo. México ofrece una rica historia de luchas de clases, desde su independencia hasta la revolución de 10 años que terminó en 1920. Los años posteriores a la revolución vieron una serie de violentas disputas entre las élites. En Origins of the Mass Party, Edwin Ackerman explica que la constitución del PRI, entonces Partido Nacional Revolucionario, fue para institucionalizar la revolución, al ofrecer este vehículo para la circulación de la élite y para disciplinar a la familia revolucionaria. Independientemente de las necesidades de la élite, bajo el presidente Lázaro Cárdenas del 1934 a 1940, el PRI, entonces Partido de la Revolución Mexicana, siguió el camino keynesiano de la posguerra, del desarrollo dirigido por el Estado. La nacionalización del petróleo de México de 1938 fue y sigue siendo motivo de gran orgullo nacional tras el saqueo desenfrenado de sus recursos por parte de extranjeros durante los 31 años del régimen de Porfirio Díaz, que gobernó 1877 a 1911. Entonces México estaba iniciando lo que Christy Thornton llama la revolución en desarrollo, que buscaba diseñar nuevas reglas e instituciones para administrar los sistemas económicos globales. El Banco Mundial estaba molestísimo por esta propiedad estatal. Se negó a prestar capital en la década de 1950 a la compañía petrolera estatal, que es Pemex, Petróleos Mexicanos. Y aunque se ofreció capital a la empresa de energía parcialmente estatal, la Comisión Federal de Electricidad, esta revolución en desarrollo incluso vio a México utilizar la inversión extranjera para nacionalizar el sector eléctrico y a la CFE. Eventualmente se produjo un giro neoliberal.
La deuda externa de México proporcionaría municiones para la avalancha de liberalizaciones bajo el PRI. Thornton reflexionó que la revolución en desarrollo, sin darse cuenta que había sido utilizada para desmantelar el proyecto de desarrollo dirigido por el Estado del país. ¿No? Vean cuando entra todo este tema en el 82, ¿no? El tema de la Madrid con el neoliberalismo, la firma del Tratado de Libre Comercio. Entonces, pero el sector energético permaneció en gran parte fuera de la mesa. El capital tendría que esperar su momento hasta que el PRI volviera al poder hasta el 2012 bajo Peña Nieto. Este regreso lo vio continuar en un camino de liberalización, ahora apuntando explícitamente al sector energético a través de la Ley de Transición Energética del 2003. Pemex fue autorizado a hacer negocios con empresas privadas en exploración, y lo que vino con varias modalidades de privatización de reservas que fueron descubiertas, pero que fue la avalancha de la reforma que privatizaron el sector eléctrico lo que impulsó la confrontación masiva hoy. Y ojo, miren, antes de proseguir, quiero que vean esto. Esto es de la revista Proceso, amigos. Para que vean nada más cuánto se despilfarraba. Miren acá. La falta de autosuficiencia. Esta nota es del 13 de octubre del 2020. La falta de autosuficiencia de la producción de derivados de petróleo ocasionó que en 6 años recientes de México se hayan transferido capitales para pagar compras de gasolinas al exterior, y ojo por esta cantidad, 121.984 millones de dólares, casi 122.000, amigos. Es el 11 y 12% del saldo total de la deuda externa de nuestro gobierno. Nada más para que pongan en contexto, ¿no? Se podría construir 10 refinerías de 12.000 millones de dólares cada una. Entonces, amigos, eso no es negocio. Solo 5 años se perdió ese dinero de nuestro país, ¿no? Pues va a decir, es una inversión, Pablo, pues, ¿cómo te atreves? ¿No? Es inversión para que siguieran girando. Sí, pero si lo hubiéramos hecho nosotros, ¿qué hubiera pasado, no? ¿Qué hubiera pasado? Entonces, hacia la liberalización y de regreso. La salva inicial en esta intervención democrática por el sector eléctrico de México se produjo en 1992 bajo el expresidente Carlos Salinas de Gortari, amigos, una de las personas más corruptas que ha tenido este país y uno de los más traidores que hemos tenido. Cuando las compañías de gas obtuvieron acuerdos de compra de energía, los PPA, obligando al gobierno a comprar su energía a precios acordados durante décadas. Y bueno, 2 décadas después, exfuncionarios de la CFE están en los tribunales por adjudicar contratos a una compañía de gas estadounidense que no tenía experiencia previa en la industria energética. ¿Se dan cuenta por qué es esto que se está haciendo? De, oye, a ver, espérate. ¿Cómo que ustedes están acá repartiendo el queso? Sí, y estas empresas que ni siquiera tienen experiencia, son prestanombres y nada más está jineteando ahí el dinero y nada más, o sea, no. Y a pesar de esta conexión de su abogado con la familia Salinas, estos contratos estaban bajo Peña Nieto, a quien Sean Sweeney de Trade Unions for Energy Democracy llama el niño del cártel del modelo estándar, privatización del sector eléctrico. La reforma eléctrica de Peña Nieto, como es norma, ellos empoderaron en el mercado sobre el sector público. Se permitió a las empresas privadas producir y vender energía por primera vez, mientras que Pemex y la CFE fueron degradadas de empresas estatales a empresas estatales productivas, con estructuras corporativas. La CFE iba a ser desagregada y encomendada a garantizar la creación de valor al garantizar la seguridad energética del país. Bueno, la desagregación es un paso preliminar hacia la liberalización de un sector eléctrico. Las divisiones de la generación, transmisión y distribución de empresas eléctricas tradicionales se desagregan en compañías separadas. Fue lo que le dio en la torre a la CFE, amigos, con esto de dividirla, ¿no? Que los de transmisión, que los de distribución, que sí, los de generación y demás.
Miren, aquí vamos a poner esta otra. Aquí está, ¿no? Uno de los mayores traidores a la patria. Entonces, en el caso de CFE, su generación se separó aún más de las 6 entidades para competir con los generadores privados. A estos generadores se les otorgaron contratos de compra de energía por hasta 20 años, con la división de transmisión y distribución de la CFE. Pero también pudiesen simplemente eludir a la CFE, formando contratos directos con usuarios finales privados calificados. Y en México, estos PPA y otros contratos se adjudicaron mediante subasta. En la primera ronda se aceptaron 18 propuestas de 11 empresas, 3 de 3 empresas mexicanas. Mientras que en la segunda ronda se aceptaron 36 propuestas de 23 empresas de 11 países. Estos generadores privados podían contar con un importante apoyo del Estado. Se eliminaron los cargos fijos de transmisión y el público también cubrió la extensa infraestructura de transmisión requerida para conectar proyectos de energía renovables. Entonces, ¿quién pagó y financió todo esto que ellos se jactan en las inversiones extranjeras, no? Todos nosotros, amigos, se colgaron de la red eléctrica y no pagan las tarifas que tienen que pagar de la transmisión. Y no quieren invertir, claro está. Y aparte se roban esto. Porque, a ver, ya están los contratos, ¿no? La distribución y esto, la infraestructura. Amigos, ¿quiénes lo terminamos pagando? Todos. Ahí nos roban. Y por eso es la cancelación. Bueno, las empresas también recibieron exenciones fiscales basadas en la depreciación. ¿Se acuerdan que les decía que, oye, riesgo cambiario, nos tienes que compensar, saca, ¿no? Y para todo era saca. Y se acuerdan en el periodo de Enrique Peña Nieto, bueno, ya era tradicional. ¿Cómo subía el tipo de cambio, no? Era enorme. Estos tipos no manejaban la economía, la remataban. Esto se justificó sobre la base de los compromisos climáticos, ya que los proyectos solares y eólicos dominaban las subastas. México adoptó este mantra de privatizar para descarbonizar, y por lo tanto pudo justificar aún más este tipo de proyectos, ya que expropiaron las tierras de las comunidades locales, profundizando la desigualdad. Pero tales asuntos aparentemente no vale la pena considerarlos, ¿no? Pero la batalla de AMLO con las generadoras privadas simplemente está revirtiendo estas tendencias positivas en la industria energética de México, y positivas, ¿no? A favor de su peligrosa adicción a los combustibles fósiles. Y así lo pone incluso el autor, ¿no? Con comillas. Estas descripciones de AMLO como anticlimático y favorable a los combustibles fósiles en este apoyo a Pemex han ido más allá de la prensa empresarial para obtener la condena, por ejemplo, de Bill Gates o socios comerciales de México en América del Norte. Aparentemente, todos sus críticos han optado por ignorar el terrible estado del sector energético que él heredó. Y miren, una vez más, es importante que vean esta gráfica. El tema, ¿cuánto generamos en energía limpia ahora, no? Según el Acuerdo de París, piden 24% para el 2024. Vean ahí, hasta el 2021. Poco pudo hacer el gobierno mexicano cuando se produjeron los apagones de Texas el año pasado. ¿Se acuerdan que se congeló Texas? Y vaya, estaba la luz por los cielos, todo era un desbarajuste. El norte de México recibió hasta 80% de su energía de generadores privados que solo responden por sus ganancias. Si bien la demanda eléctrica nacional nunca superó los 47 gigawatts hora, las subastas de Nieto habían otorgado suficientes proyectos para llevar la oferta hasta 84. ¿Se acuerdan lo que les decía, no? O sea, no necesitábamos tanta energía, pero vean esto, ¿cuánto se generaba? 84 y necesitábamos 47. Otra realidad de las energías renovables que se ignoran constantemente es el impacto de su intermitencia. Y es que las redes mexicanas existentes no podían manejar estos picos y caídas del suministro que acompaña los cambios en el clima, y los generadores privados se negaron a respaldar las actualizaciones necesarias para mejorarlos. No querían invertir nada, ya tras colgarse de toda la infraestructura nacional,
no pagar, ¿no? O sea, nada más le pagas acá casas en Miami a los funcionarios y ya, ¿no? O sea, se acabó. Pero vean, tras de eso, o sea, no pagaban actualizaciones para preparar las empresas. ¿Quién tenía que rescatarlas? CFE. Entonces, en el memorándum histórico a los funcionarios de energía, AMLO describió a la CFE como casi en ruinas, endeudada, con sus capacidades productivas reducidas, sujeto a una regulación que privilegia a los particulares en la implementación de la reforma energética. Se conservaron los arraigados vicios de la ineficiencia, la corrupción y el despilfarro. Y también expuso este su propio plan. Para implementar esta nueva política de rescate para Pemex y CFE, puede ser necesario plantear una nueva reforma energética y no descartamos esta posibilidad. Es decir, la opción de presentar una iniciativa de reforma constitucional. Bueno, 2021. La ley de la industria eléctrica, reformada por AMLO, se convirtió en ley, lo que indignó a los inversionistas internacionales. Desde su aprobación, el ministro de Energía de AMLO ha cancelado varios contratos de expansión de transmisión, exigiendo que los generadores privados cubran estos costos sustanciales que se excluyen perennemente de los costos totales de producción a favor de solo los costos marginales, ¿no? A ver, sí, pero tú los tienes que pagar. Pero también se canceló este acarreo del autoabastecimiento de estas grandes empresas de la red, calificado como un mercado negro, ¿no? Porque violaban la ley, amigos. En el caso de Iberdrola, que le vendía energía, incluso hasta daba facturas a terceras empresas. Se supone que eso no se puede hacer, y lo hizo, violando toda la ley. Tiene que pagar miles de millones en resarcición de daños, ¿no? Ahorita se está dando a la fuga. Y dado el terrible estado de la CFE bajo Peña Nieto, las reformas de AMLO, ridiculizadas por algunos como las contrarreformas, se caracterizan mejor por la descripción de Sweeney de un muro de resistencia. Las reformas de Nieto encerraron a la CFE en una posición subordinada a los generadores privados, cuya energía tenía prioridad. Y esto deja así a la CFE en esta posición de tener que respaldar la intermitencia de estos generadores con pérdidas enormes. ¿Entonces se dan cuenta por qué es necesario, amigos? El año pasado la CFE informaba que sus tratos con los productores privados habían costado unos 20,000 millones de dólares a través de subsidios, riesgos cambiarios e inflacionarios, suministro irregular de energía y aumentos de tarifas. Entonces vean, 20,000 millones de dólares que nos robaron. Y en lugar de dejar que la CFE continúe consumiéndose, la ley del presidente va a garantizar su posición central en el suministro de energía de la nación. Y, contrariamente a las críticas a la adicción a los fósiles, son las centrales hidroeléctricas que son libres de emisiones de la CFE las que van a obtener la primera prioridad y cuya subutilización había causado inundaciones anteriormente, lo que ya les había comentado, ¿no? Entonces yo creo que les puedo apostar 100% de los que me están escuchando están a favor de esto, claro está. No creo que haya alguien que sea tan tonto como para decir, no, hazlo, es el demonio, no, que lleguen otra vez los privados. Obviamente no existen. Si lo hay, está bromeando, se los puedo apostar. Mira, pero el sector privado se defendió y llevó al gobierno a los tribunales después de varias derrotas en estos tribunales locales. El Gómez Fierro, ¿no? Uno de estos comprados. La EIA sobrevivió a la Corte Suprema del país, a pesar de que la mayoría de los jueces votaron en contra de secciones clave como la priorización de la CFE. AMLO también ha intentado escribir esta ley en la Constitución a través del Congreso. Realizó un referéndum sobre su presidencia de la preparación y aunque ganó con el 93% de los votos, solo fue presenciado por 18% de los votantes elegibles. ¿Se acuerdan que aquí totalmente el INE, el Instituto Nacional Electoral, saboteó todo lo posible este referéndum? No instaló lo que debía. Vaya, estos tipos se tienen que ir y se van a reformar. Todo esto poca diferencia durante la votación sobre la constitucionalización de la reforma de la ley eléctrica, donde la oferta de AMLO quedó muy por debajo de la mayoría de los 2/3 requerida de la Cámara Baja. ¿Por qué? Porque esto se hizo así, amigos. Este tipo de reformas necesitas 2/3. ¿Y qué pasó acá? ¿Se acuerdan, no? Donde estas
¿cómo le podemos decir? Las meretrices del PRI. Para algo soy pluri, ¿se acuerdan? Bueno, que aparecen en los packs de Alito. Aparentemente sin mutarse, AMLO simplemente nacionalizó las reservas de litio de México, mineral crítico para la energía limpia, con una mayoría simple 2 días después, ¿no? Ellos estaban celebrando y vean, bueno, México está recuperando su soberanía energética y le ha encomendado el trabajo a la CFE. Y al hacerlo, está sentando las bases para un posible camino público hacia la descarbonización. Y a pesar de su tan cacareado bajo costo, la energía renovable todavía no es lo suficientemente rentable. La transición impulsada por el mercado nos está fallando. Vean Europa, porque están sufriendo. Necesitamos inversión pública divorciada de la necesidad de rentabilidad. Necesitamos lo que Matt Hoover y Fred Stafford llaman gran poder público. Vean, Francia ya nacionalizó la industria eléctrica, se le viene a Alemania también. AMLO lucha por el gran poder público, pero no está claro si la descarbonización es el pilar de su agenda, obviamente no. Recientemente afirmó que México va a demostrar que es uno de los mayores productores de energía limpia, pero lo hizo frente a un informe de la Secretaría de Energía, que no están alcanzando sus objetivos, ya que las energías renovables privadas son reducidas. Y esto ha sido suficiente para que organizaciones ecologistas y climáticas como Greenpeace, ¿no? Obviamente financiadas Greenpeace, ¿por quién será, no? Las mismas competidoras que quieren invertir en esta misma energía sucia, demandan al gobierno por esta reforma. Y es un hecho demasiado común que en su desesperación por la descarbonización, el movimiento climático se alinee detrás del capital renovable contra servicios públicos relativamente fosilizados. ¿Qué pasa con las lecciones de Sudáfrica? Estas similitudes entre las situaciones de México y Sudáfrica son asombrosas. México puede ser visto como tal vez unos años por delante de donde está ahora Sudáfrica, y es que esta está preparada para embarcarse en su propio camino de autoabastecimiento de este salvaje oeste, que sin duda traerían los mismos problemas que México. Una combinación de los requisitos de tierras de las energías renovables, los antecedentes de los generadores privados y la cuestión de la tierra de Sudáfrica crea una bomba de relojería. Es como que es la empresa nacional de energía eléctrica sudafricana, se ha desagregado al igual que la CFE, y aunque ese proceso no está del todo completo, los planes de energía renovable del gobierno sudafricano dependerían casi por completo de capital privado, a través de subastas de producción de acuerdos de compra de energía a largo plazo. Y es casi seguro que la prioridad del suministro de energía de la división de generación de Eskom será degradado por su futuro, operador del mercado y sistema de transmisión independiente, a favor de generadores privados limpios. Pero tendrá que mantener sus planes en funcionamiento para poder cumplir con su propósito final, respaldar la cuadrícula. Que contenga aquí la intención de aumentar drásticamente su capacidad de energía a gas aparentemente lo confirma. El caso de CFE bajo Peña Nieto demostró que este arreglo no será económicamente factible sin aumentos significativos a los tarifes y a las tarifas eléctricas para la gente y a los rescates por parte del Estado, ¿no? Es decir, las pérdidas y todo esto, ¿quién lo van a pasar? La gente de a pie, ¿no? No los demás. Entonces, pero este plan siempre ha sido dejar de lado a Eskom. Y al igual que con CFE y con Pemex, Eskom también se ha corporativizado de manera constante, externalizado sus adquisiciones y la prestación de servicios. Las energías renovables baratas y el cambio climático han hecho que este golpe final de la desagregación sea atractivo más allá del capital. Pero estos juegan un papel secundario frente a estas percepciones de que Eskom no se puede salvar. Con los sudafricanos constantemente en la oscuridad, tales percepciones no son injustificadas. Y aquí es donde las situaciones de México y Sudáfrica divergen. No hay AMLO, no hay Morena, y es aquí Sudáfrica. Mira, he argumentado en otra parte que dada la elección entre el capital y la vanguardia de capital del Estado, se prefiere el primero, pero no debe aceptarse. Para rechazar este binario, la izquierda debe ir más allá de poner opciones creíbles sobre la mesa. Muchos ya lo han hecho,
para construir una entidad política capaz de cumplirlo y de recuperar la defensa de ESCOM de aquellos que continuarán saqueándolo. Morena en México ha centrado su política y gran parte de estas en la lucha contra la corrupción, y esta es una necesidad absoluta para cualquier futura formación sudafricana. Por supuesto, el presidente mexicano no apareció por arte de magia en 2018. Había recibido más de 30% de votos en las 2 elecciones anteriores. Pero hacer que la vía pública sudafricana sea creíble no requiere necesariamente tomar riendas del gobierno. AMLO ha demostrado una alternativa a la izquierda sudafricana que haría bien en buscar en México algunas respuestas. Ahí está, amigos. Es Bruce Bagley, candidato a doctorado por la Universidad de Siracusa e investigador de justicia climática en el Centro de Información y Desarrollo Alternativo de la Ciudad de Cabo. Ahí está, amigos. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿No? Así fue como nos hicieron. Y eso es un resumen de todo lo que pues ahora están supuestamente exigiéndonos desde Estados Unidos y Canadá, pero que en realidad son las empresas, los gigantes corporativos los que quieren poseer esto. Dice Lenín López: tanto dinero que presume el tipo de Nuevo León debería de financiar el proyecto de llevar agua del sur para el norte a cambio de carne y productos baratos, pero el sur nos ven como su África personal, dice Lenín López. Hay gente tan cerrada que defiende a los ladrones, todavía les creen, dice Lulú Becerra. Exactamente, ¿no? Vean, Lulú Becerra se lanza completamente contra el PRI, contra el PAN. Qué triste dolor, pero sobre todo coraje me da y nos da mucho el recordar y saber cada día más lo que hicieron esta bola de traidores para destruir a nuestro país. AMLO piensa a futuro a pesar de que le queda poco de energía nuclear. Bueno, se produce, me parece que el 5%. Bueno, no sé, a ver, vamos a ver. Aquí está, ¿no? 3.5%, amigos. Ha bajado, ha bajado. Eso tenemos que generar otras nuevas. Se planeaban 3 para este sexenio, pero pues la situación de sanitaria, más aparte la ruina económica mundial, no lo permitieron. Dicen por acá: mira, los que quieren energías limpias son partes de esto, es parte de su agenda, dice Lulú Becerra del NOM. AMLO dijo que no había problema con las quejas de Estados Unidos y Canadá. Sí, decía, uy, qué miedo. Yo lo sé, es que el petróleo es de origen abiótico, no fósil, dice Sergio Estrada. Mira, con todo esto que está pasando en México, hay posibilidades de que haya intervención por la democracia en el mundo o Estados Unidos invadiéndonos. No hay posibilidad de que nos invada así, pero sí puede utilizar este tema de las sanciones. Y así como decía, ¿no? Para socavar y quitar a Vladimir Putin, ¿no? Nos pueden arruinar a todos los mexicanos con tal de que la gente se revolucione y quite del poder en este caso, ¿no? Entonces, sanciones económicas, aranceles y vaya, un sinfín de otras cosas, robarnos nuestras reservas internacionales, ¿no? Por eso es importante que el Banco de México empiece a cambiar muchos de estos dólares por otras monedas seguras. Ahí está, amigos. Muchas gracias por haber estado presentes en este videoprograma. Gracias a aquellos que me apoyaron con un super chat o uniéndose como miembros del canal. Gracias a todos los que estuvieron presentes, también dejando un like. Si me ven en diferido, gracias a aquellos que solamente bajo la posibilidad, si pueden apoyar este canal, pueden hacerlo también con un corazoncito que está allá abajito y es que dice gracias o super thanks. Amigos, gracias a mis mecenas, gracias a los caballeros dorados por haber estado presentes y gracias a todos ustedes por haber comentado en el chat. No te olvides de dejar tu comentario en el área de comentarios, no en el chat, en el área de comentarios. Amigos, para la Granja Humana MX, se despide Pablo, hasta luego. Cuídense, amigos, nos vemos el día de mañana.